Aire. El libro de Lucifer. La iluminación. El dios romano, Lucifer, era el portador de luz, el espíritu del aire, la personificación de la iluminación y el conocimiento. En la mitología cristiana, se convirtió en el sinónimo del mal, que es lo único que habría de esperarse de una religión cuya existencia misma es perpetuada por definiciones confusas y valores fraudulentos. Es hora de aclarar las cosas. Deben corregirse los falsos moralismos y los errores ocultistas. Tan entretenidas como puedan ser, la mayoría de historias y obras sobre adoración del diablo, deben ser reconocidas como las ridiculeces obsoletas que son. Se ha dicho, la verdad os hará libres. La verdad por sí misma nunca ha liberado a alguien. Es la duda la que trae la emancipación mental. Sin el maravilloso elemento de la duda, el portal por el cual llega a la verdad permanecería cerrado, imperturbable ante los golpes enérgicos de Lucifer. Cuán comprensible resulta que las sagradas escrituras se refieran al monarca infernal como el padre de las mentiras, un magnífico ejemplo de inversión de carácter. Si uno va a creer esta acusación teológica de que el diablo representa la falsedad, entonces debe concluirse que sea él, no Dios, quien estableció todas las religiones espirituales, y quien escribió todos los textos sagrados. Cuando una duda es seguida por otra, la burbuja, ya repleta de tantas falacias desde hace tiempo acumuladas, amenaza con reventar. Para quienes ya dudan de las supuestas verdades, este libro es la revelación. Entonces Lucifer se habrá levantado. Ya es tiempo de dudar. La burbuja de la falsedad se está reventando y su sonido es el rugir del mundo. Se busca a Dios vivo o muerto. El que un satanista no cree en Dios es un concepto popular bastante erróneo. El concepto de Dios, tal como es interpretado por el hombre, ha sido tan variado a través de todas las épocas, que el satanista simplemente aceptar la definición que mejor se ajuste a sus necesidades. El hombre siempre ha creado sus dioses, en vez de sus dioses haberlo creado a él. Para unos, Dios es benévolo. Para otros, resulta aterrador. Para el satanista, Dios, por cualquier nombre que se le llame, o bien por ningún nombre en absoluto, es visto como el factor de equilibrio en la naturaleza, y no como un ser al que le preocupe el sufrimiento. Esta poderosa fuerza que permea y equilibra el universo, es demasiado impersonal para preocuparse por la felicidad o la miseria de las criaturas de carne y hueso, de esta bola de mierda sobre la cual vivimos. Cualquiera que piense en Satán como malo, debería tener en cuenta todos los hombres, mujeres, niños y animales que han muerto, porque ello era voluntad de Dios. Con toda seguridad, una persona que lamente la pérdida inoportuna de un ser querido, preferiría 1000 veces tenerla otra vez junto a sí, que en las manos de Dios. En cambio, son consolados melosamente por el clérigo de turno que dice: fue la voluntad de Dios, hija mía. O, ahora descansa en las manos de Dios, hijo mío. Tales frases han sido una manera conveniente que los religiosos han utilizado para justificar o excusar la impiedad de Dios. Pero si Dios está al mando y es tan benévolo como se supone que es, ¿por qué permite que pasen estas cosas? Durante mucho tiempo los religiosos se han abalanzado sobre sus Biblias y reglamentos, para probar o refutar, justificar, condenar o interpretar. El satanista se da cuenta que el hombre, y la acción y reacción del universo, son responsables de todo lo que ocurre, y no se engaña creyendo que a alguien le importa. Ya no nos quedaremos sentados y aceptaremos el destino sin hacer algo al respecto, solo porque así lo dice en el capítulo tal y cual, salmo así y asá, y baste con eso. El satanista sabe que el rezar no ayudará mucho, de hecho, disminuye las posibilidades de éxito, ya que lo que suelen hacer las personas devotas es sentarse complacientemente y rezar por una situación que, si hicieran algo, la resolverían mucho más rápido. El satanista rehúye términos como esperanza y oración, ya que son indicio de aprehensión. Si esperamos y rezamos para que suceda algo, no actuaremos en una forma positiva para hacer que suceda. El satanista, dándose cuenta que cualquier cosa que consiga es gracias a sus propios actos, toma control de la situación en lugar de rezarle a Dios para que ello suceda. El pensamiento positivo y la acción positiva añaden los resultados. Así como el satanista no reza para pedir la ayuda de Dios, tampoco le reza para que lo perdone por sus propios errores.
En otras religiones, cuando uno hace mal, va y se le reza de Dios, o se confiesa a un intermediario, y le pide que ore a Dios para que le perdone por sus pecados. El satanista sabe que si la oración es de ningún provecho, el confesarse ante otro ser humano como él mismo, es menos provechoso y es por demás, degradante. Cuando un satanista comete un error, se da cuenta que cometer errores es algo natural, y si se siente mal por lo que ha hecho, aprenderá de ello y se cuidará de no hacer lo mismo de nuevo. Si no se siente mal por lo que ha hecho, y sabe que hará lo mismo una y otra vez, no tiene por qué ir a confesarse, mucho menos pedir perdón. Pero esto es exactamente lo que sucede. La gente confiesa sus pecados para que puedan limpiar sus conciencias y tener la libertad de seguir pecando una y otra vez, casi siempre cometiendo el mismo pecado. Hay tantas definiciones de Dios, en el sentido acostumbrado de la palabra, como tipos de personas. Las imágenes van desde la creencia en un Dios, que es más bien una idea algo vaga, una especie de mente cósmica universal, hasta una deidad antropomórfica con una larga barba blanca y sandalias, que sigue con atención todas las acciones de cada individuo. Aún dentro de los confines de una religión dada, las interpretaciones personales de Dios difieren enormemente. Algunas religiones van hasta el punto de etiquetar a alguien que pertenece a una secta religiosa que no sea la de ellos, tildándolo de hereje, aunque las doctrinas generales e impresiones que se tienen de la divinidad sean bastante parecidas. Por ejemplo, los católicos creen que los protestantes están condenados al infierno simplemente porque no pertenecen a la Iglesia católica. De igual manera, muchos grupos que se han separado de la fe cristiana, como las iglesias evangélicas o revivalistas, creen que los católicos son paganos que adoran imágenes. Cristo es representado en una imagen que sea físicamente más parecida al individuo que lo esté adorando, y sin embargo los cristianos critican a los paganos por adorar imágenes labradas. Y a los judíos siempre se les ha identificado con el diablo. Si bien en todas estas religiones el Dios es básicamente el mismo, cada una se refiere al camino elegido por las otras como reprochable, y para colmo de males, cada uno de sus miembros reza por los de las demás. Tienen desprecio por sus hermanos en la fe solo porque sus religiones portan distintas etiquetas, y tienen que liberar esa animosidad de alguna manera. ¿Qué mejor forma de hacerlo, en vez de orar? ¿Qué manera tan ridículamente cortés de decir te odio? Tal es el apenas disimulado recurso conocido como orar por tu enemigo. Rezar por el propio enemigo no es más que rabia disfrazada y reprimida, y decididamente de una calidad bastante rastrera e inferior. Si ha habido una discrepancia tan violenta en cuanto a la manera apropiada de adorar a Dios, ¿cuántas interpretaciones de Dios puede haber, y quién tiene la razón? Todos los devotos a las religiones de luz blanca se ocupan de complacer a su Dios para que, al morir, puedan tener abiertas para sí las puertas perladas. Sin embargo, si un hombre no ha vivido su vida según los reglamentos de su fe, puede, a último minuto, llamar un clérigo a su lecho de muerte para la absolución final. El sacerdote, pastor o ministro irá corriendo entonces, para que haga las paces con Dios, y para cerciorarse de que el pasaporte para el reino celestial esté en toda regla. Los yezidis, una secta musulmana de adoradores del diablo, adoptan un punto de vista muy distinto. Creen que Dios es todopoderoso, pero que también lo perdona todo, y que su misericordia es infinita, y por ende, creen que es al diablo al que deben complacer, ya que es el que rige sus vidas mientras estén aquí en la tierra. Creen tan firmemente que Dios perdonará todos sus pecados una vez que se les den los últimos ritos, que no sienten necesidad alguna de preocuparse con la opinión que de ellos tenga Dios mientras viven. Con todas las contradicciones en las escrituras cristianas, hoy en día mucha gente no acepta racionalmente el cristianismo de la manera en que ha sido practicado en el pasado. Un gran número de personas está comenzando a dudar de la existencia de Dios, en el sentido establecido de la palabra. Algunos hasta han comenzado a llamarse cristianos ateos. En verdad, la Biblia cristiana es un montón de contradicciones. ¿Pero qué podría ser más contradictorio que el término ateo cristiano? Si los mismos líderes prominentes de la fe cristiana están rechazando las interpretaciones anteriores de Dios, ¿cómo puede esperarse que sus seguidores se adhieran a tradiciones religiosas del pasado? Con todos los debates acerca de si Dios ha muerto o no, si no lo está, será mejor que se cuide. El Dios al que adoras puede ser tú mismo. Todas las religiones de naturaleza espiritual son invenciones del hombre.
Este ha creado todo un sistema de dioses, sin otra ayuda que la de su cerebro carnal. Solo porque tiene un ego, y no puede aceptarlo, ha tenido que exteriorizarlo en un gran artificio espiritual al cual llama a Dios. Dios puede hacer todo lo que al hombre le está prohibido hacer, tales como matar gente, hacer milagros para gratificar su voluntad, ejercer control sin ninguna responsabilidad aparente, etc. Si el hombre necesita tal Dios y reconoce a ese Dios, entonces está adorando una entidad que ha inventado un cerebro humano. Por lo tanto, está adorando al hombre que inventó a Dios. No es más sensato adorar un Dios que Él mismo ha creado, conforme a sus propias necesidades emocionales, uno que represente mejor su propio ser físico y carnal, que tiene la idea y el poder de inventar un Dios en primer lugar. Si el hombre insiste en exteriorizar su propio ser verdadero en la forma de Dios, entonces, ¿por qué temer a su propio ser, al temer a Dios? ¿Por qué alabar su propio ser alabando a Dios? ¿Por qué permanecer por fuera de Dios para poder inmiscuirse en rituales y ceremonias religiosas en su nombre? El hombre necesita del ritual y el dogma, pero ninguna ley establece que sea necesario un Dios exteriorizado para poder realizar rituales y ceremonias hechas en el nombre de un Dios. Podría ser que, cuando el hombre cierre el vacío entre sí mismo y su Dios, vea al demonio del orgullo intentando salir, la personificación misma de Lucifer apareciendo en medio. El hombre ya no puede verse a sí mismo como dos partes, la carnal y la espiritual, sino que las vea converger en una sola, y entonces descubrirá horrorizado que son una sola entidad carnal, y que siempre fue así. Y entonces, o bien se odiará a sí mismo hasta la muerte, día tras día, o se regocijará de ser lo que es. Si se odia a sí mismo, buscará caminos espirituales de iluminación cada vez más nuevos y más complejos, con la esperanza de poder dividirse otra vez, en su búsqueda de dioses más fuertes y exteriorizados, para que azoten su miserable cáscara corporal. Si se acepta a sí mismo, pero reconoce que el ritual y la ceremonia son elementos importantes que sus religiones inventadas han utilizado para sustentar su fe en una mentira, entonces que sea el mismo tipo de ritual el que sustentará su fe en la verdad, el espectáculo primitivo que le hará consciente de la sustancia añadida a su propio ser majestuoso. Cuando se ha desvanecido toda fe religiosa en mentiras, se debe a que el hombre se ha acercado más a sí mismo y se ha alejado de Dios, más cerca al diablo. Si esto es lo que el diablo representa, y un hombre vive su vida a la sombra del diablo, con todo el vigor de Satán moviendo su carne, entonces mejor que escape del cacareo, y el juzgar de quienes se denominan justos, o bien permanezca orgullosamente en sus lugares secretos de la tierra, y manipule a las masas atontadas a través de su propio poder satánico, hasta el día en que pueda manifestarse en todo su esplendor, proclamando: soy un satanista, inclinaos, porque soy la personificación más alta de la vida humana.